¿Sabías que en Colombia se presentó el primer proyecto de ley de transformación en el uso de datos a través o bajo la responsabilidad de las entidades públicas de crear política pública? Sí. El Ministerio de las TIC creó o presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que permitirá suministrar, intercambiar y aprovechar la infraestructura de los datos que el Estado colombiano tiene a su disposición y que a través de la interoperabilidad los sistemas de información de las entidades públicas administran y representan. Pero entonces hablemos un poco de qué se trata o por qué se presenta este proyecto. Este proyecto es denominado Colombia en Potencia, con IA mayúscula, digital. Potencia digital es necesario contar con un acceso, un uso, una apropiación de los datos y de las tecnologías digitales. Es por esto que las políticas públicas deben estar encaminadas a tener inclusión, a tener protección social, a tener diseño de programas sociales, a tener investigación, a tener desarrollo económico y cultural. Y esto nos llevaría a poder tener la necesidad de implementar eso que en la actualidad se le solicita a los privados, que informen el banco de base de datos o las bases de datos que son representativas y que los entes territoriales no le han colocado como el punto a tener esa obligatoriedad. En muchos entes territoriales requieren, por ejemplo, tener todo lo que son las oficinas de las TIC, no de tecnologías de comunicaciones, sino de TIC, para que tengan todos los componentes de seguridad de datos y, por supuesto, todos los cargos requeridos por este proceso. ¿Qué se viene? No se sabe, pero esta ley entonces tiene a disposición que el Estado logre poder suministrar, intercambiar y aprovechar la infraestructura de datos del Estado colombiano, denominada IDEC. Entonces, en ese sentido, la interoperabilidad de los sistemas permite que las entidades públicas y organismos como gobernanzas, gestiones y toda la disposición de datos, todos los datos maestros, las tablas maestras y abiertos en Colombia, les permita tomar decisiones basadas en data. Y esto podrá mejorar el acceso y la calidad de vida de los ciudadanos en desarrollo de sus actividades sociales. Pero nos preguntamos, ¿a quién aplica? Aplica a toda la administración pública. Según ese artículo 39 de la Ley 489 de 1998, esto implicaría que no solamente los particulares que ya vienen cumpliendo con informar esta base de datos, sino que se logre interoperar entre lo público y lo privado. Todo el que administre recursos del Estado deberá tener esa información. Es importante entonces que los organismos de control, los autónomos e independientes y organismos del Estado también deberán tener esta información a saber. Es por esto que constitucionalmente en el artículo 103 y el 209 tienen que prestar toda la colaboración y armonización en la coordinación de este proceso. ¿Cuáles son los componentes de uso de este intercambio, suministro y aprovechamiento de la información para interoperar entre entidades públicas? En primera medida, las estrategias de gobernanza en la infraestructura de datos, asimismo la interoperabilidad de la infraestructura de datos, la gestión de los datos, cómo son gestionados, las herramientas técnicas y tecnológicas, la seguridad y la privacidad en la infraestructura de los datos y el aprovechamiento de los datos. Pero entonces, ¿qué beneficios tendría esta ley para poder tener el Estado colombiano? Inicialmente sería un uso e intercambio y reutilización de los datos, pudiéndolos concentrar en un ecosistema de datos, para poder tomar decisiones basadas en datos para la política pública, para poder priorizar esos proyectos que se requieren para poder tener mayor participación. La no apropiación de los datos por parte de los ciudadanos les permite a que ellos no puedan administrar en los mismos y analizar la información para la implementación de proyectos pedagógicos. Ahora ya estás informado sobre la nueva ley o el nuevo proyecto de ley que transformará el uso de datos en Colombia, permitiéndoles el suministro, intercambio y aprovechamiento de esta infraestructura de todos los datos del Estado. ¿Y tú qué opinas de este nuevo proyecto de ley? ¿Te parece razonable? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Estamos atrás de ese proceso? Déjame tus comentarios y con gusto podemos construir
una nueva forma de intercambio de ideas a través de la política pública del Estado colombiano.